Vamos a mirar primer libro de Samuel, capítulo 1, y quiero plantear hoy el sermón desde dos familias que nos presenta el texto bíblico ahí en el primer libro de Samuel. Dos familias de la misma época, dos familias de la misma nación, dos familias de alguna forma cercanas. Dice la Escritura en el capítulo 1 del primer libro de Samuel, se expresa en la Reina Valera de la siguiente forma: hubo, capítulo 1, verso 1, hubo un varón de Ramataim de Sofín del monte de Efraín que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Sub Efrateo. Y el verso 2 dice: y tenía él dos mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Amén. Esa es una de las familias. ¿Cómo se llamaba el caballero? Elcana. ¿Qué clase de familia era esa? Bastante particular para nosotros, pero probablemente no para su época. Este hombre es bígamo. Tiene dos mujeres. El nombre de una es Ana y el nombre de la otra es Penina. Ahora, uno fácilmente puede pensar, creo que no era como muy espiritual el hombre. Creo que no era como muy santo el caballero Elcana. Pero el versículo 3 dice que aquel varón subía de su ciudad para adorar a Jehová de los ejércitos y llevaba sacrificios a Dios. Eso nos habla de una familia en medio de una sociedad que ha convalidado cierto estilo de vida. Una sociedad que adora a Dios, mas sin embargo hace cosas que no se conforman a lo que Dios ha establecido. Este hombre tenía hijos y tenía hijas, pero con la señora Penina, pero la otra señora llamada Ana no podía dar a luz hijos. Y la Biblia nos la muestra un poco más adelante a ella haciendo una clase de oración supremamente importante. En el versículo 10 dice: y ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Ana, la señora que no tenía hijos, hace una oración bastante atrevida, pero seguramente una oración que sale de lo más profundo de su corazón. El verso 10 nos habla que ella con amargura de alma nos muestra la condición de un ser humano afligido, porque el verso 6 nos da la razón por la cual Ana estaba amargada. Ana se afligía permanentemente porque la señora Penina se burlaba, la afrentaba, y más en ese contexto social en el que no tener hijos para una mujer era prácticamente convertirse en un ser inútil, inservible. Había un estigma muy grande para las mujeres que no podían dar a luz hijos, y esta mujer amargada en medio de esa situación dice: oró a Jehová con amargura de alma. Yo quiero
ya va a tomar algo para aplicar. No importa cuál sea la condición por la que usted esté atravesando, aún desde la amargura del corazón, por alguna razón que pueda existir en el fondo, hay que invocar el nombre del Señor. Y hay que invocarlo para encontrar respuesta de Dios. Hay que invocarlo para salir adelante de una situación de esa naturaleza. Ana lo hizo. Ahora, esa es una de las familias. La Biblia nos muestra más adelante que esta señora quedó embarazada. Y efectivamente dio a luz un hijo al que llamó Samuel. Esa es la primera familia. Pero la otra familia, de la cual no se habla mucho, solamente quiero mencionar el versículo, la parte B del versículo 3 que ya leímos, dice: donde estaban los hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdote de Jehová. Luego el capítulo 2, en el versículo 12 dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Ahora, con esto que nos da la Biblia, es más, el versículo 17 del capítulo 2 dice: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Esta es la otra familia, compuesta ¿por quién? Por el sacerdote y sus hijos. Debemos suponer, aun cuando la Biblia no nos menciona la esposa del sacerdote, por obvia razón, él debía tener esposa, por ser sacerdote, una, y porque si tiene hijos, probablemente entonces tenga esposa. Esta era la otra familia. Ahora, ¿cómo era Ofni y Finés? Eran jóvenes. Y el verso 18 ya nos muestra a Samuel no como un niño, sino que nos lo muestra como un joven. Verso 18 del capítulo 2. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un éfod de lino. Dos familias en la misma época, de la misma nación y muy cercanas, pero con experiencias bastante distintas, diferentes. Ahora, como el tema es padre de adolescentes y jóvenes, debo comenzar a decir que cuando se llega a la etapa de la adolescencia, de la juventud, en nuestros hijos, ese es otro tiempo. Esa es otra etapa de la vida, que necesariamente habrá que vivirla. Cuando sus hijos son pequeños o sus hijas son pequeñas, hasta cierta edad uno tiene el control y uno se cree el padre más eficiente y uno se cree que ha hecho las cosas bien, perfectas, porque claro, uno le dice a sus hijos vamos a tal lado y ellos deben ir, cuando uno tiene cierta autoridad sobre sus hijos. Y el niño se pone un poco molesto, pero va. Y entonces uno le dice, vamos para la iglesia, y ellos van a la iglesia. Y van a donde nosotros querramos llevarlos. Eso mientras son niños. Pero viene la adolescencia, viene la juventud. Y amados, debo decirles que Dios es bueno para ayudarnos a enfrentar esas etapas también, pero van a ser difíciles. Yo creo que para quienes ya hemos atravesado por ahí, César, Luz Marina, Martica, creo que uno ve la vida desde otra perspectiva. ¿Por qué razón? Porque a esa edad sí que, bueno, yo, mientras mis hijos fueron pequeños, yo tenía buena cabellera. Crecieron y ahora sí, algunos dicen, me han hecho salir canas. Cuando son pequeños, aún todavía no revelan en gran medida lo que es el temperamento de ellos y parte del carácter que nosotros ayudamos
a formar. Ahora observen bien que en estas dos familias los hijos son jóvenes. Una es la familia del sacerdote. ¿Qué puedo esperar de la familia de un sacerdote? De los hijos de un sacerdote, ¿qué debo esperar? ¿Debo esperar que sean muchachos? Reverentes a Dios. Rectos, honestos, correctos, hombres temerosos de Dios. Mas sin embargo, no es así. Usted puede ser muy santo, puede ser un ministro del Señor, pero eso no garantiza. Usted dirá, pero bueno, si uno es recto y si uno hace las cosas bien, sí. El problema es que si yo hice esas cosas bien, pero mi corazón se llenó de orgullo, voy a tener una triste experiencia, porque Dios va a quebrantar mi orgullo, aún con mis propios hijos. Va a sonar feo. ¿A qué voy? No somos nosotros los que perfeccionamos a nuestros hijos, nosotros ayudamos en el proceso. Y debemos hacer nuestra tarea, que es lo que hemos hablado en otras oportunidades. Al padre le asiste la tarea de ayudar, de ser herramienta de Dios, de ser el martillo, de ser el cincel en las manos de Dios para ir dando talla a nuestros hijos. Pero en últimas es Dios quien se encarga de hacer esa gran y poderosa obra en nuestros hijos. Pero cuando uno cree que tiene los mejores hijos y se llena el corazón de orgullo, Dios puede quebrantar nuestro orgullo. En el caso del sacerdote, el sacerdote era, en la época, era quizá la posición social más alta de la época. El sacerdote ostentaba un lugar muy alto, muy elevado. Luego, ser hijo del sacerdote, pues también le hace partícipe de ese estatus bastante altísimo. Y probablemente por ser sacerdotes de Dios, tenían la tendencia de creerse de una clase mejor que la otra, de ser más especiales que los demás, creerse superiores a los demás. Y cuando el hombre tiene esa clase de sensaciones, de pensamientos en su corazón, no tardará Dios en bajarlo del pedestal. ¿Por qué razón? Porque el único grande, soberano, digno de gloria, de honra, es el Dios a quien nosotros servimos. Ahora, los logros alcanzados en el proceso de crianza con nuestros hijos no nos deben a nosotros llenar de orgullo. Simplemente nos deben ayudar a ver cuán grande ha sido la misericordia del Señor con nosotros. Es para eso que si nuestros hijos han salido rectos y han sido personas honestas y están ahí, pues no es gracias a usted, sino gracias a Dios y a pesar de nosotros. Bien, este hombre, Elí, ha enseñado a sus hijos el oficio sacerdotal. Los sacerdotes vestían muy elegantemente en la época. Si ustedes leyeron bien el Éxodo del Levítico, encontraron que tenían vestiduras especiales. ¿De qué vestían ellos? De lino. De lino fino. Y eran los únicos que usaban calzoncillos. Si usted leyó bien, por ordenanza de la ley. Esta gente tenía unas vestimentas especiales, se diferenciaban del pueblo. Tenían, amados hermanos, en el pecho aquí una lámina de oro en la que, bueno, cuando alguno oficiaba de sumo sacerdote tenía una lámina de oro con unas piedras preciosas. Era una clase de personas privilegiadas en el servicio a Dios, pero también ante la sociedad. Ahora, de ahí algunos predicadores de la época creen que deben vestir mejor que los demás. Pero es que no son sacerdotes. En el sentido del pueblo antiguo, Jesús es el más alto y sumo sacerdote y no hizo así, ¿ya? Y Jesús es el modelo a seguir. Bien, entonces el señor Elí tiene dos hijos, Ofni y Finés. Pero el versículo 12 nos da una descripción interesante, pero a la vez triste, de lo que eran los hijos de Elí, los jóvenes. Elí era padre de dos jóvenes, ellos sacerdotes por la misma ley, mas sin embargo la conducta de los jóvenes, dice la Biblia, que eran impíos y no tenían conocimiento del Señor.
Esta es la gran contradicción, yo diría que una paradoja. Que este que sirve a Dios y que enseña la palabra al pueblo, se le olvidó enseñársela a sus hijos. Eso sí es muy triste. Ahora, ¿por qué razón? Los hijos aprendieron a sacrificar, los hijos aprendieron a ofrecer el sacrificio, pero no aprendieron la ley de Dios. Nuestros niños pueden venir y aprender a cantar. Y pueden aprender también a orar. Y pueden aprender muchas cosas que son parte de los elementos de la liturgia nuestra. Pero eso no garantiza ni habla de lo que ha sucedido en el corazón de ellos. Ahora cualquiera podía ver a estos jóvenes allí en el templo o en la casa que había de Dios en Silo, haciendo lo que su padre les había enseñado. Por imitación habían aprendido. Pero ignoraban la esencia de los sacrificios, ignoraban el sentido real y profundo que tenía cada acto que ellos tenían que celebrar allí. El hecho que diga la Biblia que en el versículo 17, cuando dice: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Ellos menospreciaron el lugar que Dios les había entregado como privilegio. ¿Cuál era el lugar de ellos? El templo. ¿Cuál era el oficio? Ofrecer sacrificios a Dios y enseñar la ley al pueblo. Pero ellos no valoraron eso. Dice la Biblia, menospreciaron las ofrendas de Jehová. Y si tenemos una gran tarea también por adelantar con nuestros niños, para que cuando sean jóvenes se comporten como debe ser y actúen desde lo más profundo de su corazón, es enseñarles a identificar lo que corresponde a Dios, lo que es de Dios por dedicación propia. No sé si me hago entender. Comencé diciendo que si un templo, que es el lugar para adorar al Señor, lo convierten también en un estadio de fútbol, pues ese es un mensaje muy equivocado para los niños. Porque entonces en el templo puedo hacer lo que quiera. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, en su ministerio terrenal, fue al templo algunas veces. Y dentro de esas veces que él fue al templo, encontró cosas que no eran correctas. ¿Qué hacían en el templo en la época de Jesús? Tenían un mercado al interior del templo. Ahora, ¿quiénes ya adelantaban el mercado? Pues probablemente las mismas familias sacerdotales, porque eran los que tenían el control del templo en la época de Jesús. Eso nos muestra que quizá los hijos de los sacerdotes de aquella época estaban vendiendo ovejas. Habían perdido de vista que ese lugar tenía una dedicación especial. Y es que lo que era la casa del Señor, Jesús dijo cuando volcó las mesas de los cambistas y echó a los que vendían palomas y todo eso, ¿qué dijo Jesús? ¿Recuerdan la palabra? No hagan de la casa del Padre de ladrones. Y dijo, mi casa. No su casa. Con su casa usted haga lo que quiera. Con mi casa, de alguna forma, entre comillas, mi casa, hago lo que quiera. Pero Jesús dijo, pero mi casa, hablando de la casa de Dios, será llamada casa de oración. Casa de oración. Y los hijos de Eli, los jóvenes, no valoraron eso, no fueron enseñados a respetar la casa de Dios, las palabras de Dios, los actos litúrgicos dedicados a Dios. No fueron enseñados así. Ahora, eso nos muestra a una sociedad religiosa, pero no espiritual. Porque se puede ser muy religioso, pero no espiritual. Cuando hablo de una persona religiosa, es la que cumple fielmente los ritos. Cuando hablo de alguien espiritual, es alguien que tiene comunión con Dios. Alguien que está en una relación con Dios. Pablo le dijo a los corintios, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Ahora, la tragedia para esta familia, porque dije que si nosotros
Yo me imagino a Elí diciendo, ahí están mis hijos ofreciendo, ahí están mis hijos vestidos de lino fino y con éfod, ahí están mis hijos como sacerdotes de Jehová, y probablemente su corazón lleno de orgullo. Lo que no sabía era lo que iba a venir. Ahora, viene el caso de la otra familia. La señora Ana tuvo a su bebé. Y aunque era su único bebé, ella había orado y había decidido dedicarlo ¿a quién? A Dios. Y aquí quiero que entendamos algo, y es que cuando algo es dedicado al Señor, no puede cumplir otra misión y función. Aún un hijo, mire que esta señora tiene un hijo y ella pudo haberlo conservado para sí, para que fuese el baluarte afectivo que ella necesitaba, pero no lo hizo. Dice que apenas ella terminó de amamantar, de lactar a su hijo, fue y lo llevó a la casa de Silo, donde estaba el sacerdote, y lo dedicó al Señor y lo dejó allá. Madres que están aquí, por un ratito, con esa sensibilidad de madres que ustedes tienen, imagínense a un niño quizá de 3 años. Imagínense el momento en que ella lo está dejando en el templo. El niño no conoce a nadie en el templo. El niño ve un lugar extraño para él. Ahora, ¿creen que el niño le estaba diciendo, mami, sí, me quiero quedar acá? Yo creo que ese es un cuadro como los que uno a veces ve cuando llevan al niño al jardín por primera vez. Un cuadro desgarrador. Porque el niño llora diciéndole, mamita, no me deje, no me abandone. ¿Han visto eso? Y el niño está prácticamente aterrorizado porque ve que su mamá lo va a abandonar, y eso a él le genera un impacto muy grande. Ahora, hoy por hoy la mami le dice, no, yo paso a las 3 de la tarde, o paso a la 1 de la tarde y lo recojo, mi amor, y lo llamo más tarde. Pero en aquella época Ana no le podía decir eso. Era dejarlo de forma permanente, definitiva. ¿Haría usted eso con su hijo? ¿Haría usted eso con su hija? Pues esta mujer lo hizo porque un día abrió la boca. Y abrió la boca en tiempos de angustia. Pero cuando vino el momento, entonces tuvo el valor de cumplir lo que había dicho, y llevó el niño al templo. Y allí en el templo, donde crecían los hijos de Elí, también crecía ¿quién? Samuel. Y aquí quiero destacar algo. A veces queremos que nuestros hijos, yo lo digo por experiencia y espero usted no me malinterprete lo que voy a decir. A veces no queremos que nuestros hijos se junten con esa chusma. Sí. Y al hijo de Ana le tocó juntarse con los hijos de Elí. ¿Cómo vivían los hijos de Elí? ¿Cómo era la casa de Elí? Creo que eso nos deja ver que la casa de Elí no era la mejor casa ni el mejor lugar donde vivir, pero allí fue llevado Samuel, y Samuel va a tener que crecer en medio de unos chicos que seguramente le hacen matoneo, que seguramente se burlan de él. Y yo me imagino, usted dirá que uso mucho la imaginación, pero pues obviamente es que el ser humano es malo, y probablemente los hijos de Elí diciéndole a Samuel, su mamá lo abandonó, su mamá lo dejó, ¿usted no tiene mamá? Creo que la vida para Samuel no fue la mejor con esos compañeritos con los cuales él crecía, que eran los hijos. Ahora, usted puede llevar a su hijo y colocarlo en el sitio más y diríamos que usted considera de mayor limpieza en términos de vicios, de malas costumbres y todo eso, pero aún eso ni siquiera garantiza eso. Ahora, no estoy diciendo que no se pueda hacer, que no se deba hacer. Por favor, quiero ser bien interpretado. Lo que quiero decir es que si confiamos en eso, vamos mal. Que no es suficiente.
¿Por qué razón? Porque hay algo que no está allá afuera, hay algo que no está en el ambiente en el que mi hijo se cría, hay algo que está en el corazón del hombre. ¿Recuerdan lo que vimos hace 15 días? La necedad está ligada al corazón del muchacho. Pues imagínense una escuela de niños de primaria, uno dice, todos angelitos son niños, y vaya a darse cuenta todo lo que pasa. Son niños. Pero ahí empieza a aflorar la maldad. Ahora, en casa de Elí, el niño Samuel va creciendo. Pero, qué cosa bien importante acá. Mientras el verso 17 dice que el pecado de los jóvenes hijos de Elí era en gran manera, el verso 18 dice, el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido con un éfod de lino. ¿Notan ustedes dos conductas completamente distintas? Dos conductas diferentes. Ahora, igual los hijos de Elí también lo hacían, pero es que aquí dice ministraba a Jehová. Había un servicio para Dios. Y aun cuando Samuel pudo haber visto a los hijos de Elí cometer cosas no apropiadas para un hijo de un sacerdote, él no las hizo. Él no las hizo. ¿Por qué razón? Usted dirá, bueno, lo que la mamá le enseñó durante los 3 años probablemente ayudó, porque recuerden que estamos hablando la importancia de trabajar con nuestros niños en la primera infancia. ¿Y la primera infancia va hasta los cuántos años? 5. Hasta los 5. Bueno, quizás no hay acuerdo, ¿no? Pero se habla de los 5 años y 11 meses. 6 años. 6 años. Y la parte más importante, los primeros 3 años. Es lo que dicen ellos. Ahora, yo probablemente creo que la señora Ana hizo cosas muy interesantes con el niño Samuel. Pero eso tampoco es suficiente. Ahora, ser padre de jóvenes que hacen cosas indebidas nos trae mucho dolor y problema. Cuando el chico llega a la adolescencia, esa es una forma en que los expertos de ahora han decidido ponerle unas fronteras a las distintas etapas de la vida. En la Biblia solamente figuran 2 etapas, ¿no? Hasta los 12 y de los 12 hasta la muerte. Pero ahora se habla entonces de tantas etapas. Y el asunto es que aquí hablamos de la adolescencia. ¿De dónde a dónde va la adolescencia? Según los expertos de hoy. desde los 14 desde los 12 o 14 desde los 11. De adolescencia a adolescencia. Sí, ya eso ahorita se habla de preadolescencia, adolescencia, posadolescencia. Entonces, esa es una situación bien complicada. Pero diríamos así, a grandes rasgos, de los 12 por ahí hasta los 17 años se puede considerar a un adolescente. Ya a los 18 se le considera mayor de edad. Ahora, cuando el chico llega, la niña llega a los 12, 13 años, ella ya empieza a pensar distinto. El niño llega a los 12, 13, 14 años y empieza a pensar distinto. Ella cuestiona muchas cosas que el papá dice y hace. Cuando niño se queda aterrado poniendo cuidado y aunque observa inconsistencias en sus padres no dice nada. Pero cuando llega a esta edad ya se cree, porque ya los chicos de 14 años tienen una estatura. Entonces, y el papá, bueno, ustedes son altos, entonces tienen alguna ventaja. Pero el asunto es que ellos se creen ya altos, grandes, y ellos empiezan a desafiar en cierta medida a sus padres. Recuerden que cuando niños nos miden también, y llega la adolescencia y nos pegan otro sacudón. Ahí nos pegan otra medida, y no es fácil porque es que ya no son niños en los que uno se quedaba mirando y les decía, se me queda ahí quietito, y ellos, sí señor, sí señora, hágalo usted con un chico de 14 años. Ellos se le paran también así de frente, se quedan mirándolo a los ojos porque tienen esa capacidad. Se quedan mirándolo a los ojos y le dicen, papá, no estoy de acuerdo con lo que usted dice.
y empiezan a dar argumentos que a la verdad, También son varios. qué manera de pensar, qué inteligencia. Cuando el niño decía, ay, mi hijo, tan inteligente. Y es una gran bendición. Pero cuando tienen 14 años, tienen más desarrollada esa inteligencia. Y le empiezan a botar argumentos a usted que lo dejan a usted después turuleto, perdónenme la expresión. Lo dejan a usted pensando. Ahora, quiero decir preparémonos, porque nuestros hijos, en algún momento, decía un hermano a quien estimo, su hija llegó a los 14, 15 años, y qué lío, porque la jovencita les puso unos desafíos tan grandes, que él pensaba que la niña iba a estar todo el tiempo tan sumisa, tan sometida, y los padres tenemos que prepararnos, porque es que nuestros hijos cuando llegan a cierta edad van a mostrar que son más independientes de nosotros, que tienen una voluntad propia y que a ratos quieren imponérnosla. ¿Me hice entender? O sea, lo llamamos voluntariosos, y ellos imponen su voluntad. Ahora, a un niño no lo coge la mano así, lo coge y lo sube al carro y lo sienta ahí. Hágalo usted con un chico así. Bien difícil. Y cuando a uno lo desafían de esa manera, uno a veces no haya qué hacer. En un futuro ustedes me van a contar algunas cosas. Yo soy ministro del Evangelio desde hace muchos años y mis hijos crecieron en el templo, porque toda la vida he vivido en el templo. Y siempre estos pasajes a mí sí que me desafían. ¿Por qué razón? Porque los hijos de Eli son una vergüenza. ¿Y qué de mis hijos? Enseñándole la Biblia a otros. ¿Y qué de mis hijos? Un amigo pastor tuvo que decirle a su hijo, no puedo tenerlo más en la casa. ¿Por qué razón? Él no vivía en el templo, el pastor tenía su propia casa, pero el hijo le llegaba borracho, siendo él un chico de unos 17 años, y fumaba el chico. Pero la casa del pastor, como él decía, yo dediqué mi casa a Dios, y dije que esta casa era para honrar y glorificar al Señor, y por lo tanto, y tuvo que decirle a su hijo, hijo, si usted sigue actuando así, entonces no va a poder vivir en esta casa. Con todo el dolor, el muchacho aprovechó la situación, porque los chicos a esa edad creen que, en otras palabras, perdónenme la forma grotesca en que lo voy a decir, pero como que el papá le dio papaya. Y el chico dijo, ah, bueno, papá, pues si es así, me largo, me voy. Mis amigos me reciben, mis amigos me quieren. Y con todo el dolor él tuvo que ver a su hijo coger sus cosas y largarse. Eso sí no tardó mucho en volver a verlo de regreso, cual hijo pródigo, ¿ya? Pero él comentaba y decía, es muy triste ver que su hijo asume un estilo de vida distinto al que nosotros les hemos enseñado. Hijo varón, que usted de pronto le enseñó la Biblia, le enseñó la palabra de Dios, y un día cualquiera usted empieza a sospechar que quizá está consumiendo drogas. Yo le pregunto, ¿puede dormir tranquilo? Una hijita que de pronto le enseñamos tantas cosas, valores y todo lo que pudimos enseñarle, y en algún momento sospechamos que tiene un novio, pero que quiere vivir el noviazgo como lo viven los demás, y nos empieza a asustar. No es fácil. La edad de la adolescencia y la juventud para nosotros de padres tiene ciertas turbulencias, y a ratos sacuden la nave con mucha fuerza que llegamos a sentir miedo.
Ahora, lo mejor que podemos hacer es trabajar y hacer lo correcto ahora que son pequeños. Pero a pesar de eso, porque este hermano pastor que le cuento de su hija de 15 años, él decía, pero ¿en qué hemos fallado? ¿Qué mal hemos hecho? Hemos intentado enseñarle la palabra de Dios, hemos intentado darle el mejor ejemplo. ¿Por qué nos pasa esto? Decía él, confundido y casi que preguntándole a Dios, cuestionando a Dios. Hermano y hermana, usted puede ser un santo y una santa, pero hasta que nuestros hijos no tengan un encuentro verdadero con el Señor Jesucristo, no van a cambiar. No van a ser verdaderos cristianos. Ahora, claro, está bien que no sean verdaderos cristianos, pero tienen que asumir un estilo de vida que sea acorde a lo que les hemos enseñado. Yo no estoy diciendo que a los adolescentes y a los jóvenes haya que permitirles todo lo que ellos quieran. Lo que estoy diciendo es que el desafío es más grande, porque ahora uno tiene que llenarse de mucho valor en algunos momentos para decir no, y no es no por esto y esto y esto. Y uno siente que el hijo argumenta y se pone bravo y se enoja y todo eso, y a veces se pone muy tensa la relación en casa, la situación en casa, pero hay que pedir ayuda de Dios. Y hay que esperar que Dios sea el que nos ponga del otro lado de la situación difícil. Ahora, uno no puede imaginarse cómo van a actuar nuestros hijos. Algunos son tan nobles que llegan a la adolescencia y son unas ovejas. Nobles. Soy padre de 3. Y Miguel ha sido más bien noble. No nos desafió mucho, pero mis 2 hijas, ¡qué escuela! Escuchaba cuando algunos hermanos y hermanas de las mismas comunidades decían, las niñas son noblecitas. Las niñas son muy tiernas, ya son... Y es verdad. Pero también cuando sacan el lado oscuro, el lado difícil, quiero decirles que, perdónenme las damas, con todo el respeto, pero desde mi posición, desde mi percepción mejor, considero de que es más difícil cuando una mujer asume ciertas posiciones y entra como en una actitud caprichosa, porque se mueve mucho por las emociones y no tanto por... Y el consejo aquí apunta a la razón. ¿Que usted siente que lo que habla? Le está salvando la parte. Cuando usted coge a su hija y le dice, hija, ese muchacho, ese mechudo, ese... No le conviene. Papá, yo sé, pero lo amo. Pero mire, sí, pero lo amo. Uno no sabe qué hacer. ¿Sí? He vivido esa experiencia. Una de mis hijas, un chico ha estado por ahí rondando. El chico asiste a una iglesia. O sea, supongo que es cristiano. No lo puedo juzgar. Pero hay algo. O sea, sí va a la iglesia, el muchacho ayuda en la iglesia donde él asiste, pero yo hablo con él, lo saludo, conversamos a veces y hay algo adentro que no. Y no tengo nada en contra de él. ¿Sí? Y un día cogí a mi hija y le dije, hija, ya estoy esto. O sea, como que sí, todo eso que usted dice puede ser verdad. Pero lo amo.
Ay, Dios del cielo. ¿Cómo hago? ¿Ustedes tienen un consejo para mí? Estamos buscándolo en ustedes. La verdad, no es fácil. Y yo he tenido que orar al Señor, porque ahora sí no nos queda más camino y recurso, ¿no? Y yo a veces veo algunos chicos que yo digo, este chico es bien. Venga, se lo presento. Luz Marina. Pues yo diría que hay que orar y dejarlos a ellos que adquieran sus propias experiencias, por amargas que estas sean. Sí. Perdóname, quiero evitarlo. Pero a veces A mí me tocó esperar. lo único que podemos hacer es dejarlos en las manos de Dios, Sí. porque Sí. No, es que ese es el gran... Porque cuando se es niño, uno actúa de forma distinta. Pero llegan a esta edad, y lo que dice Luz Marina, uno lo que sí debe es estorbarlos. Esconderse. Se lo que... Ya lo voy a llevar aquí a un texto bíblico. Sí, ser piedra de tropiezo para ellos. No, él es cantante. Miren, veamos algo rapidito. Dice, verso 22 del capítulo 2. Pero Elí era muy viejo y oía que todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo que todo este pueblo, yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. El sacerdote asumió parte de su responsabilidad. ¿Qué hizo Elí? Les habló. Les habló, no los corrigió ni los... Es que faltó algo. Él decía, hijos míos, yo oigo ¿cómo que yo oigo de ustedes? ¿Y él qué hacía? Quiero decir algo. Cuando alguien hable de sus hijos, preste atención y no se ponga a la defensiva, porque usted se está equivocando, porque yo me puedo estar equivocando. Cuando a uno le dicen, es que su hijo, su hijita allá en el colegio hace esto, mi hija es una santa, porque los chicos saben. Ponga cuidado. Elí escuchaba del pueblo, pero él no estaba atento a verificar si lo que decían era verdad. Ahora él estaba como distante de sus hijos. Uno dice, no, que era viejo, pero ¿qué importa? Pues ahora con mayor razón, si es un viejo tiene mucha experiencia y debía estar pendiente de sus hijos. El pueblo tiene que venir a decirle lo malo que sus hijos hacen. Tengo un sobrino político y es una, como dirían en el argot de allá afuera, una yayita, una bochita. Tiene unos 8 años, 9 años tal vez, sí. Pero pone a sufrir a las maestras. Y un día el papá me dijo, ¿qué hago? No, y le han dado rejo. Le han dado rejo. Lo que pasa es que un día ya hablando con ellos le dije, lo que pasa es que a usted como papá le faltó rejo. ¿Por qué razón? Porque no sabe dar rejo. Es que no es dar rejo por dar rejo. Y un día vi cómo lo castigaba y le dije, no, con razón, ese muchacho es así. Espere que tenga 14 años. Hay que saber corregir. Por allá en diciembre vamos a tener aquí un taller de usar la vara. ¿Cómo usar la vara? Mentiras, no, el asunto es... Pero es que hay que saber disciplinar. Ahora, el chico asume unas actitudes no muy fáciles, aún para las maestras. Es muy inteligente el muchacho. Es muy bueno en las matemáticas. Pero
muy difícil en su conducta. Ahora, estos chicos, ¿qué decían? Perdón, ¿qué decían de ellos la gente? Ellos se acostaban con las mujeres a la puerta del templo, fornicaban allí en la casa de Dios. Cuando ellos iban, ellos iban, porque en el verso dice 17 dice que menospreciaban las ofrendas de Jehová, es porque llegaban a ofrecer sacrificios y resulta que el sacerdote tenía derecho a una parte del animal ofrecido. Entonces ellos llegaban a ayudar ahí y ellos no iban realmente a ayudar a ofrecer el sacrificio, sino que llegaban a reclamar su parte. Entonces el que estaba ofreciendo el sacrificio decía: primero quemen las grosuras a Jehová y luego tomen lo que les corresponde. Y ellos, los muchachos, decían: no vamos a quemar las grosuras, danos nuestra parte o la tomamos a la fuerza. Estos tipos no estaban para ayudarle al pueblo ni para agradar a Dios. Estos tipos estaban ahí solo para tener sustento, para tener... Eso no es así. Y eso muestra el grado de violencia que ellos le hacían al pueblo. Adicional a eso, la inmoralidad sexual de los hijos de Elí estaba ya en conocimiento de todo el pueblo, pero el viejito no hacía nada, no se daba cuenta. Ahora, esto, Dios, que no se queda con nada, y bueno, el Señor va a traer juicio sobre la casa de Elí. Pero quiero destacar entonces un poco más ahora el otro joven. Este joven no tiene a su papá cerca, no tiene a su mamá cerca, mas sin embargo en el capítulo 3, observen que vuelve de nuevo, el versículo 1 dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. ¿Qué pasaba? ¿Qué hacía Samuel? Ministraba a Jehová, pero él parece ser que lo hace correctamente. Samuel sí sirve a Dios. Y uno dice: ¿cómo este muchacho sale bueno entre semejante compañía en la cual él se encontraba? Vuelvo a decir, aquí hay algo que nos supera a nosotros, y que supera el proceso formativo, y que supera el buen ejemplo, y que supera muchas cosas de las que nosotros hacemos, y es el plan eterno de Dios. Samuel ha sido llevado al templo porque Dios así lo había determinado. Y está en el templo, y los que van a continuar el oficio del templo no serán los hijos de Elí, será Samuel, el hijo de Ana. Ahora, uno va a encontrar en este capítulo 3, no lo voy a leer todo, pero la Biblia nos muestra que el señor Elí no fue lo suficientemente duro, categórico con sus hijos, porque está bien, quieren hacer eso y no quieren someterse a la ley, él debió haberlos quitado del lugar del sacerdocio. No sé si me hago entender, porque el servicio que le rendimos a Dios requiere santificación, requiere prudencia, requiere honestidad, requiere ser recto, requiere ser íntegro, no perfecto, pero al máximo hay que ser rectos, hay que ser honestos. ¿Sabe qué dice el salmista? ¿Quién subirá al monte de Dios? Y luego responde, dice: el limpio de manos, el de corazón puro, el que no ha elevado su alma a cosas engañosas o vanidosas. Y cuando habla de ir al monte de Dios, significa al lugar de la comunión con Dios, al lugar donde me acerco a estar con Dios. Quienes ostentamos una responsabilidad que implica hacer algo delante de Dios, tengamos cuidado, porque los hijos de Elí menospreciaron las cosas del Señor, y al menospreciarlas, Dios dijo: no me los voy a aguantar más, porque a veces hace más daño. Voy a poner este ejemplo. Es más dañoso un Jonás en un barco lleno de impíos, es un peligro, que el barco lleno de impíos sin un Jonás en rebeldía. No sé si me hice entender. Quiero decir que ese barco en el que iba todos esos marineros, 120 marineros que eran idólatras, que adoraban a otros dioses, si no va Jonás, el asunto no es tan crítico. Pero uno solo, un hijo de Dios en desobediencia, se convierte en una plaga
en determinado momento para otros. ¿Qué quiero con esto tratar de transmitir? Que usted es o no es. Que yo soy o no soy realmente hijo de Dios. No podemos jugar y menospreciar las cosas de Dios. No podemos pisotear la sangre del pacto. No debemos nosotros menospreciar las palabras del Señor. Los hijos de Eli lo hicieron y la factura de Dios ya estaba hecha. Solo era esperar el momento para que Dios la hiciera efectiva. Este padre, Elí, también va a ser juzgado porque teniendo hijos jóvenes no hizo lo que debía de hacer. No los enseñó probablemente cuando eran niños. Y a pesar de que si los hubiera enseñado cuando llegan a ser jóvenes, uno tiene que armarse de mucho valor y de mucho carácter para en algunos momentos decir lo que debe decirlo con toda la claridad. Y me ha gustado por ahí algo que colocaron en el Facebook que dice algo así como: si el muchacho quiere independizarse, le hacen la invitación a que lo haga, pero entonces consigue dónde vivir, pague sus servicios y ahora sí libérese de sus padres. Y me parece interesante. ¿Por qué razón? Porque el muchacho a veces en su rebeldía no se da cuenta de eso. En su inmadurez no se da cuenta de esas cosas. Y un padre no debe dejarse manipular de un joven o de una señorita que es su hijo o su hija. No debe permitir. Hay casos en los que los hijos ya comienzan a ayudar a sus padres, así le estén ayudando. Un padre no debe vender por un plato de comida sus principios. ¿Ya? Y entonces, no crean que para mí ha sido fácil el vivir en los templos. Como no tengo casa, yo debo vivir en las casas pastorales. Y esa es una doble responsabilidad. Muy difícil. Y tengo que estar, o tuve que estar todo el tiempo en el proceso. ¿Usted sabe dónde vive? Porque es que si a usted lo ven salir, perdónenme, de su casa y sale bueno, ¿qué le digo? Como quiera salir, tal vez no lo juzguen. Pero si lo ven salir de una iglesia, de un templo, la gente tiene otra forma de ver a la gente que sale de ahí. Tiene otra manera de verlo. Y entonces es una doble responsabilidad, es una doble carga. Uno como que al salir de ahí tiene que salir sonriéndole a todo el mundo. ¿Ya? En estos días, con esto voy cerrando, al campamento de jóvenes llegaron unos jóvenes de Bucaramanga y entonces yo los alojé ahí desde el miércoles. Y salen, el viernes en la mañana salieron de ahí, de la puerta pequeña del templo, salieron a la calle, como 12 muchachos, y avanzaron un poco a la calle y pasaba un ciclista y lo hicieron caer. Sí, sin culpa, claro. Los chicos que salen ahí en su molestia, en su fregadera, salieron y el Señor iba pasando. Él se volteó, miró el letrero y les echó una de esas evangélicos, no sé. Si hubiera sido otro lugar, solamente le dice no sé cuántas, pero no les hubiese dicho lo otro. ¿Qué asumió él? Que son evangélicos. Y estos evangélicos me hicieron caer, que son abusivos, y utilizó una serie de groserías muy feas. Ahora, si salen de otro lado, pues tal vez los insulta, pero no encuentra como un elemento, porque todo aquello que huele a Dios nos hace aborrecibles. ¿Sabían ustedes que se llevaron el aviso? Sí. Y uno dice, ¿y en qué ofende eso? ¿Y para qué le sirve? ¿Y para qué le sirve? Pero solo es una manifestación de que todo aquello que huela a Dios a la gente le causa. Entonces nosotros aquí afuera debemos tener mucho cuidado, aun cuando dejamos los carros ahí afuera. ¿Dónde dejamos el carro? ¿Me hago entender? ¿Por qué razón? Porque ellos van a encontrar razones para hablar mal de nosotros y hasta para agredirnos. No sé si me hago entender. A uno como cristiano le asiste una responsabilidad muy grande y máxime cuando
uno es identificado, bien sea por el lugar donde uno se encuentra viviendo, como es un templo. Estos muchachos vivían en el templo y hacían lo que se les daba, y no había una autoridad que los frenara. Ahora, en su casa, por más que sea su casa, haga que su casa honre a Dios. Josué dijo: mi casa y yo serviremos al Señor. Entonces mantenga normas que sean agradables a Dios, no al capricho suyo tampoco. No se santifica a la gente con reglas, con normas, no, pero al menos se causa una disuasión para que no se haga cosas malas o negativas. Nuestros hijos un día van a encontrarse con el Señor, si ese es el propósito de Dios, y créanme que entonces descansaremos de esa situación. Cuando mi hijo se encontró con el Señor, pude descansar. Cuando mis hijas han tenido esa experiencia, he podido descansar. Antes, qué tarea tan difícil. Y cierro con que el joven Samuel fue llamado en el versículo, ahí en el capítulo 3, y dice la Biblia, versículo 3: y Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. Ese dormir en el templo de Jehová no quiere decir que se acostaba ahí en la tarima, no, sino que era en la casa donde funcionaba el templo de Dios. Dice: y durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. ¿Sabe cuándo va a terminar la lucha? Cuando Dios llame a nuestros hijos. Cuando Dios incline el corazón de ellos a Él. Y la oración de un padre que tiene jóvenes, bueno, desde niños, pero aún en esa etapa de la juventud, de la adolescencia: Señor, inclina el corazón de mi hijo a ti. Inclina el corazón de mi hija a ti. ¿Por qué razón? Porque el corazón del muchacho es tan difícil de quebrantarlo, pues si el del niño con la vara hay situaciones difíciles, el del muchacho ya la vara hace muy poco efecto. Entonces nos toca recurrir al Dios Todopoderoso y decirle: Señor, en tus manos están. Yo no puedo, me rindo, ya no doy más. He tenido que llorar por mis hijas. Quiera Dios que a usted no le toque, pero también debo decirle que probablemente va a tener que llorar en algún momento delante de Dios. Pero usted dice: ya lo sabía que eso iba a pasar. Entonces no se coge usted al látigo y diciendo: he sido mal padre, he sido mala madre. No, haga hoy lo que debe, pero sepa que a pesar de eso, nuestros hijos van a manifestar pecado. Y cuando el niño es pequeño, pecadito. Pero cuando son grandes, los pecados se hacen más grandes y más ofensivos. Entonces, el único camino que queda es que si Dios los llama, entonces ahora, bajo el tratamiento de Dios y bajo la guianza de Dios, Samuel se va a convertir en un gran profeta de Jehová, en un gran profeta del Dios Altísimo. Una madre gastó dinero pagándole la carrera de sociología a su hija. Quiero que mi hija sea socióloga. Y la muchacha quería sociología. Terminó la sociología y dijo: el cristianismo es una mentira. El cristianismo no es verdad. Ahora la madre sufre, porque no es lo que uno quiera que su hijo sea. Y a veces Dios nos permite en esas empresas en las que nosotros nos metemos con nuestros hijos, de querer formar en ellos algo para nuestro propio beneficio, pero termina siendo para nuestro dolor y tragedia. ¿Sabe? Va a llegar el momento en el que su hija o su hijo van a decir: quiero inclinarme por esto. Usted a veces pega el grito en el cielo: pero ¿cómo se le ocurre? ¿De qué va a vivir? Por ejemplo, un chico dice: quiero estudiar historia. ¿Sabe cuánto gana un historiador? Y entonces usted dice: espere, pero es que eso no da.
dinero. Ahora, lo que quiero decirles es, acompañemos los procesos con nuestros hijos, pero no le impongamos a nuestros hijos algo. ¿Por qué razón? Porque a veces los forzamos y Dios permite que aún pase eso, pero será también para dolor. Acompañemos. Ahora, si nuestros hijos dicen, no, como que no es por acá, habrá que ayudarlos otra vez. Habrá que ayudarlos otra vez. Son muchachos, son jóvenes, son inmaduros, aun cuando ellos se crean maduros. Un pensamiento dice, los jóvenes creen que los viejos son tontos. Los viejos saben que los jóvenes lo son. Con el respeto de los jóvenes, ¿no? Vamos a colocarnos en pie. Y vamos a orar. Vamos a orar por Emanuel. Vamos a orar por Yamina. Vamos a orar por Paula. Vamos a orar por Dana. Vamos a orar por Tatiana. Por Sarita. Vamos a orar por Isabela. ¿Quién más? Por Catalina. Vamos a orar por Alejandra. Que, bueno, Alejandra ya es una adolescente. Y ahí está. Y los demás tienen, pero miren que ustedes están en la mejor época porque ellos son niños. O sea, pueden hacer muchas cosas buenas por sus hijos. La iglesia también debe hacerlas. Entonces vamos a orar por estas chiquitas, por estos chiquitos. Que Dios los cuide, que Dios los guarde. Le vamos a decir al Señor que tenga misericordia de ellos y que ustedes como padres entiendan qué es lo que Dios quiere a través de la Biblia que ustedes hagan para agradarlo a Él, no a sus hijos. Es a Dios a quien deben agradar. Padre nuestro, Señor, en este momento que considero muy especial porque es un momento de invocar tu nombre santo. Dios mío, gracias por aquel joven llamado Samuel en la antigüedad. No pudo criarse con su papá, ni con su mamá, ni con sus demás hermanos. Podríamos pensar que tragedia, porque no era normal que eso pasara. Mas sin embargo, Señor, tú nos muestras que todo aquello que nosotros llamamos normal, convencional, tradicional, no siempre es lo mejor. Los hijos de Eli crecieron con su papá, con su mamá. Crecieron en medio del templo. Quizá deberíamos imaginar que si un niño crece en medio de la eclesialidad, va a ser más santo. ¿Cuán equivocados estamos, Señor? A veces pensamos que si llevamos a nuestros niños desde bebés al templo, entonces serán muy buenos cristianos. Los hijos de Eli eran muy malos. Eran hombres impíos que dañaron al pueblo porque eran sacerdotes. Eran inmorales. Mas aquel muchacho, Señor, que no tuvo cerca a su papá o a su mamá, en tu inmensa gracia y misericordia, tú lo cuidaste, tú lo guardaste, Señor. Y entonces puedo sacar, Dios, esta conclusión: que el que verdaderamente cuida eres tú, Señor, que el que verdaderamente puede guardar eres tú. Oh Dios Santísimo, misericordia de nuestros niños, de nuestras niñas. Hoy están entre nosotros como niños y niñas. No sabemos qué tienes tú, mi Señor, por hacer con ellos, pero de una cosa estoy seguro, y es que tú harás, tú obrarás según tu parecer y según tu bondad. Da sabiduría, Señor, a los padres de estos niños y niñas, para que puedan hacer la mejor tarea, no pensando que somos los mejores,
Permítenos a quienes ya hemos levantado una generación de no pensar que si ellos andan bien delante de ti es a causa de nosotros. Permíteme pensar que fueron muchos los errores, Padre, y que a pesar de eso, tú has sido bueno, Dios. Tú has sido bueno. Señor, bendigo en esta hora a Catalina, Dios, a Juan Manuel. Bendigo, Padre, a Dana, a Janina, a Paula, a Tatiana, a Isabela, a Emanuel, a Sarita. Dios de la gloria, Alejandra, esta jovencita, Señor, la coloco en tus santas manos. Guárdala y protégela, Señor. Guíala. Solo tú puedes inclinar el corazón de un niño a ti. Porque Samuel crecía mientras ministraba delante de ti. Permítenos, Señor, entregarles a nuestros hijos lo mejor. Y lo mejor es orientarlos a ti. Y enseñarles que lo que es dedicado a ti debe ser honrado y debe ser respetado. Oh Dios Santo, los hijos de Eli menospreciaron el altar, menospreciaron el sacrificio, menospreciaron la palabra. Oh Dios, misericordia, Padre. Un día cortaste a los hijos de Eli, porque tú, mi Señor, habías determinado hacerlos morir. Dios, cuánto dolor para esa familia. Aún hasta el anciano llegó a sus días, Señor, de morir con dolor. Sus hijos no fueron para paz, sino para dificultad, Dios. Nuestros niños los bendecimos en esta mañana, y también sean benditos en sus casas, en sus hogares, y sean benditos en los colegios, y sean benditos en la universidad, y sean benditos donde se encuentren. Padre, ayúdanos. Sin ti no es posible. Señor, hay una generación de jóvenes que se está perdiendo y nuestros hijos crecen ahí. Por más que intentemos, Señor, guardarlos, un día estarán en medio de ambientes muy difíciles y de formas de pensar tan diferentes que solo tu gracia y tu misericordia puedes sostenerlos, Señor, y mantenerlos en pie. Gracias, Dios, por Jesucristo. Amén y amén.